un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonosfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio opinando y Panorama Digital nos va informando. La cuestión que se plantea con la reforma tributaria no es de naturaleza técnica, sino más bien política. A saber, ¿será capaz la izquierda de construir un consenso que dé legitimidad a la recaudación fiscal o quedará atrapado en la fácil tentación del endeudamiento y la improvisación? En este momento crucial, la reforma del sistema fiscal funciona como un indicador del poder progresista y un reflejo de la confianza del público en las instituciones establecidas. Si la solución es recaudar impuestos de manera justa y eficiente, Colombia puede empezar a corregir el rumbo. Si el camino es seguir endeudándose para sobrevivir, el costo no solo será fiscal, sino también democrático. La pregunta fundamental que hay que plantearse es si los colombianos están apoyando financieramente un proyecto concreto de país o simplemente perpetuando el estancamiento de un Estado que no está dispuesto a transformarse. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. La economía colombiana atraviesa por un momento de gran incertidumbre política que trasciende los límites de los análisis técnicos económicos realizados por el Ministerio de Hacienda. La reciente reforma tributaria presentada por el progresismo, que busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, enfrenta al país a un dilema que revela, más allá de las cifras, las prioridades y la capacidad de gobernar en medio de una crisis de confianza. La República de Colombia vive un momento crucial en su historia económica y política. La reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, que busca recaudar más de 26 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, no es un simple ajuste contable, sino la prueba de fuego de un proyecto progresista que navega entre la urgencia fiscal y la fragilidad
política. Andrés Barrio Rubio opina. Andrés Barrio Rubio comenta. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Las implicaciones de esta situación se extienden más allá de la estabilidad de las finanzas públicas, abarcando la credibilidad de un liderazgo que ha hecho promesas sobre la transformación de la nación, pero ahora enfrenta los mismos retos que antes había denunciado. La decisión de recaudar fondos para garantizar el funcionamiento del Estado o de endeudarse para hacer frente a las carencias configura inevitablemente el panorama político inmediato y delimita las fronteras de la gobernabilidad a corto plazo. En un principio, una reforma tributaria debería ser el instrumento óptimo para garantizar la sostenibilidad financiera, ordenar las cuentas del Estado y proyectar el desarrollo social. Sin embargo, en el contexto de la práctica política colombiana, la implementación de la reforma tributaria se convierte en un punto de disputa entre el gobierno, que a menudo se encuentra en un estado de desesperación financiera, el Congreso, que entabla negociaciones que reducen el alcance de la reforma a cambio de favores, y la ciudadanía, que percibe el debate como una reiteración de un guión predeterminado en el que los que menos recursos financieros tienen invariablemente son los que más contribuyen. En el Congreso se percibe con suma preocupación la reforma del gobierno por lo que trae e implica para los colombianos, fue lo que dijo la senadora Catherine Miranda. Desde el Congreso de la República recibimos con muchísima preocupación esa reforma tributaria que acaba de erradicar el gobierno nacional. Una de las principales angustias es que ahora le quieren poner IVA a la cuota de administración, también a los parqueaderos y a las zonas comunes de los edificios. Ahora pretenden obligar a los nómadas digitales que se están estableciendo en el país a presentar una declaración de renta, y al mismo tiempo que se incrementa la renta, el impuesto al patrimonio y la retención en la fuente para la clase media. Como si fuera poco, se crea un impuesto al consumo para espectáculos culturales y deportivos, lo que encarecerá muchísimo un concierto o hasta un partido de fútbol. Todos los vehículos en adelante tendrán IVA, bien sea del 8 o del 19%. Y quiero hacer énfasis especial, están proponiendo un incremento del 150% al impuesto del consumo de la cerveza que pagan los departamentos, lo que significa que para el consumidor final una cerveza va a costar al menos un 60% adicional. Esto incluye la cerveza normal, sin alcohol, el guarapo y hasta la chicha. También nos dijeron que iban a bajar la renta a las pequeñas empresas, y eso es completamente falso. Hoy lo que vemos es una reforma que ahorca a la clase media, a los emprendedores. Colombia no aguanta más impuestos, por eso desde el Congreso de la República estamos dispuestos a archivar esta reforma tributaria que va a afectar gravemente a la población colombiana. La igualación que propone el progresismo en Colombia está enfocada a la miseria y la mendicidad del pueblo colombiano. La cuestión de fondo es si esta reforma responde a una visión a largo plazo o si se trata de una medida coyuntural de un gobierno de izquierda que, ante los retos electorales, busca mejorar su viabilidad económica para aguantar hasta 2026. Paradoja fiscal de Gustavo Francisco Petrurrego y su séquito de aduladores que ayer incitaron al descontento popular en el país contra las medidas de Iván Duque Márquez y hoy defienden un ajuste fiscal de mayores proporciones. El escenario es de una naturaleza particularmente compleja. Los niveles de deuda pública son ya de tal magnitud que han suscitado inquietud en los mercados internacionales. Además, el déficit fiscal aumenta con cada nueva proyección y la confianza de inversores y ciudadanos se ve minada por un gobierno progresista incapaz de articular una narrativa de crecimiento coherente. La reforma tributaria de Gustavo Francisco Petrurrego es un atraco a la economía y a los colombianos,
fue lo que aseguró el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. Compatriotas, la reforma tributaria de Petro es un atraco a la economía y a los colombianos. Más impuestos para tapar el hueco fiscal de la corrupción, del gasto público desbordado, en un gobierno gigante y paquidérmico que definitivamente no funciona. La reforma tributaria que necesita el país es, primero, que se acabe la corrupción. Segundo, adelgazar el Estado en un 40%. Tercero, que se caiga el narcodictador en Venezuela y que regrese la democracia. En la reconstrucción de Venezuela, Colombia será el mayor proveedor de productos, de mano de obra y de servicios. Y cuarto, lo más importante, que Petro se vaya del poder para siempre, para reconstruir la patria trayendo inversión extranjera y capital privado en un país seguro y confiable. Más impuestos para tapar el hueco fiscal de la corrupción y del gasto desbordado en un gobierno gigante y paquidérmico que no funciona. No es prudente depender excesivamente de la deuda, pero es importante reconocer que presentar una propuesta de reforma que carezca de un amplio consenso puede, en última instancia, acarrear costos similares. Esta coyuntura crucial, por lo tanto, no es meramente de naturaleza económica, sino también de considerable importancia política. Se trata de la estimación del pulso de la izquierda con el objetivo de convocar, persuadir y lograr el consenso en un Congreso fracturado y una sociedad polarizada. La contradicción es evidente. El calificativo de asalto que era utilizado para describir las acciones de la derecha contra las clases populares en nada dista del proceder del gobierno progresista al proponer una reforma que no está conectada con la realidad de los colombianos. El catalizador del movimiento de protesta fue la indignación que desembocó en manifestaciones que tuvieron lugar en espacios públicos e implicaron una confrontación directa con las autoridades estatales. Las consecuencias de este movimiento fueron importantes, incluida la erosión de la confianza, la gobernanza y la cohesión social. La reforma tributaria no tiene buen ambiente en las comisiones económicas del Congreso de la República y el proyecto podría hundirse, es lo que dejó entrever en la FM el senador Efraín Cepeda. Quiero explicarles a los colombianos la gravedad de la reforma tributaria que acaba de radicar el presidente Petro. Lo primero, ¿para qué quiere 26 billones de los bolsillos de los colombianos si el año pasado no ejecutó 80 billones y este año 70? Y contarles algunas perlas. Las cuotas de administración de la propiedad horizontal no residencial tendrán IVA grabados. La gasolina y el ACPM tendrán un IVA del 10%. Se encarece su vehículo y su vehículo de carga con el ACPM. Biocombustibles y alcohol. Cuando estamos hablando de una transición energética, ¿a quién se le ocurre gravar este tipo de energías limpias? Servicios culturales, deportivos, de esparcimiento, grabados con el 19%. Salida a un parque de recreación le va a costar 19% más. Los eventos culturales también. La diversión para la clase media y la clase baja será ahora a cuentagotas. Para personas naturales se sube la tasa hasta el 41%, 2/3 partes de su sueldo, si gana de determinado valor hacia arriba, van para los bolsillos del Estado. Instituciones financieras y aseguradoras, impuestos de renta, óigase bien, 50%, más impuestos locales. Eso es casi que expropiarle los ahorros a los colombianos. Los dividendos para no residentes y sucursales extranjeras, 30%. Mata la inversión extranjera y con ello la generación de empleo. Son algunas de las perlas de una reforma tributaria que no pasará por las comisiones económicas del Congreso de la República. En la comisión tercera y cuarta del Senado ya se tendrían las mayorías
para votar negativamente la iniciativa. En este contexto particular, la reforma no puede analizarse como un simple ajuste fiscal técnico. Debe considerarse como una radiografía de la actual estrategia fiscal del gobierno, que ofrece una visión global de sus prioridades imperantes. La cuestión central que se plantea es si la izquierda tratará de ampliar la base impositiva para abarcar a sectores históricamente privilegiados o se optará por el enfoque más directo de gravar a los asalariados y a la clase media, como se ha puesto de manifiesto en reformas anteriores. La redistribución de la carga fiscal pretende ser un verdadero esfuerzo por parte de las autoridades competentes o se trata, más bien, de una maniobra política con el objetivo de garantizar la tesorería y sostener un modelo de gasto que no siempre demuestra resultados. La respuesta delineará no solo la viabilidad económica de la propuesta, sino también la legitimidad política del progresismo en la fase final de su mandato. No hay ambiente político en las comisiones económicas para una reforma tributaria, es lo que se desprende de lo dicho en la FM por parte del representante a la Cámara, Cristian Garcés. No hay ambiente político en las comisiones económicas para una nueva reforma tributaria, porque el Congreso le dijo al gobierno de Gustavo Petro que no quería más presupuestos inflados. Hay que bajar el tope del presupuesto, pero el gobierno no escucha. Segundo, no queremos decretazos para sacar el presupuesto el próximo año. Una dictadura fiscal que ha querido imponer el gobierno nacional de manera antidemocrática. Y aprobar nuevos impuestos cuando no quiere el Congreso golpear el bolsillo de los colombianos ni de las empresas. Seguirle aumentando las cargas al carbón, por ejemplo, un sector que se ha disminuido en Colombia y que ha afectado los ingresos para la inversión social del país, o meterse con la canasta familiar, con la ganancia ocasional, afectando la economía con nuevas cargas tributarias. El gobierno debe aceptar el mensaje del Congreso de ajustar el presupuesto bajando el tope, y así como se lo ha dicho el Congreso, no se requiere una reforma tributaria. El Congreso le dijo al gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego que no quería más presupuestos inflados. El panorama político se caracteriza por un discurso que tiene el potencial de transformar esta reforma en un contencioso electoral. Se denuncia el carácter confiscatorio de las medidas, se cuestiona el impacto sobre la inversión y se apela al malestar de los ciudadanos por las subidas de impuestos en un contexto de inflación persistente y bajo crecimiento. No es difícil prever que en medio de la campaña que se avecina, los debates fiscales acabarán contaminados por la lógica electoral. Lo que para la izquierda es una necesidad, para la derecha será la materialización del oportunismo fiscal por parte del progresismo. Es preocupante que dentro del discurso de este debate no se aborde de forma coherente la cuestión central, la necesidad de una reforma sistémica que sirve para simplificar el sistema fiscal, reducir la incidencia de la evasión fiscal, que se estima aproximadamente un 40% para determinados impuestos, y garantizar el mantenimiento de una verdadera progresividad. Un proyecto de reforma tributaria inoportuno, innecesario e inevitable. Mala idea del gobierno progresista de Colombia, es como lo califica el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El proyecto de ley de reforma tributaria del 2025 que hoy conocemos es un proyecto que tiene que calificarse primero como inoportuno, segundo como innecesario y tercero como inviable. Es inoportuno porque confirma lo que ya había sido la reforma tributaria del 2022, una reforma tributaria que eleva el costo de capital, es decir, que hace la vida más difícil en términos de costo al empresario colombiano. Particularmente el proyecto que hoy conocemos
eleva de manera excesiva el impuesto de renta corporativo para sectores claves de la economía, incluso algunos de ellos al 50%, cosa que nos deja con el único país del mundo con esa tasa de impuesto corporativo. Pero además de eso, tiene otro problema grave, y es que el costo sumado socio-empresa, dado el aumento en los impuestos a los dividendos y el impuesto al patrimonio, pues sigue subiendo. Ya había subido en la reforma del 2022 de manera desaforada, y eso pues viene afectando la dinámica productiva del país. Por eso la inversión en relación al PIB es hoy la peor en toda la historia de Colombia. Pero en adición a lo anterior, casi que duplica el impuesto al carbono, lo que significa más costos para el sector empresarial y eventualmente más precios para los consumidores. Pero no solamente es un proyecto que va en contra del sector empresarial, también lo hace en contra de los ciudadanos. Ya había sucedido con la reforma de 2022, cuando creó esos impuestos denominados saludables que terminaron siendo muy poco saludables para la economía, que aumentaron el costo de los alimentos, de muchos alimentos para los colombianos. Bueno, en esta oportunidad tiene elementos adicionales el proyecto de reforma, porque se le ocurre un aumento en el IVA a la gasolina y a la CPM, lo cual significa una afectación al costo del transporte, implica IVA también relacionado a las cuotas de administración de copropiedades, implica IVA en el servicio de parqueaderos, implica IVA en actividades culturales, cine, conciertos, partidos de fútbol, etc. E implica también un elevadísimo impuesto a los licores y particularmente a la cerveza. Por donde se le mire, pues es una propuesta que va en contravía de los ciudadanos, como ya había sucedido de nuevo con la reforma del 2022. Afecta el costo de capital y con ello la inversión. Afecta a los ciudadanos en su consumo y termina siendo una forma de victimizarse el gobierno. En ausencia de una visión a largo plazo, cualquier reforma se convierte en una medida provisional, una improvisación que aplaza el debate de fondo y perpetúa la sensación de crisis perenne. En el actual clima político, con Gustavo Francisco Petro Urrego en la Casa de Nariño, el discurso dominante afirma que la reforma tributaria es una necesidad histórica para financiar la justicia social y garantizar la ejecución de los programas gubernamentales. El tema, que antes era foco de fuertes sentimientos, se presenta ahora en el contexto de la responsabilidad fiscal y el desarrollo sostenible del Estado. La reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego clava de frente y duro a la clase media, fue lo que dijo la senadora Angélica Lozano. Ni Uribe, ni Santos, ni Duque se atrevieron a tanto. Esta es la reforma tributaria del presidente Petro por 26 billones de pesos, la más alta de la historia de Colombia. Les voy a mostrar 10 perlas de este proyecto. Primero, le pone IVA a la cuota de administración. En Colombia cada vez más gente vive en propiedad horizontal, en edificios o en conjuntos, y no solo en grandes ciudades, en pequeños municipios. Pues bien, este es el costo por vivir en colectivo, en comunidad. Es un costo de convivencia para los bienes comunes que se comparten. Aquí no hay lucro, utilidad, un beneficio económico. Es completamente fuera de lugar ponerle IVA a la administración. La cuota se fija según el estrato, el tamaño y la cantidad de inmuebles. Pues bien, si usted paga 100.000 pesos de administración, va a ser ahora de casi 120.000. Si paga 500.000, va a ser de casi 600.000 pesos. Fuera de lugar. Segundo, el INVIMA es una entidad del Estado muy ineficiente. Se demora meses y años, repito, años en entregar una licencia, un registro para los productores de alimentos. Pues bien, aquí pone a cada productor de alimentos, fabricante, a pagarle directamente una cuota al INVIMA, fuera de lugar. Tercero, chao a la deducción por dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que declaran renta pueden hacer unos deducibles por los impuestos que pagan de múltiples formas, pero además podían deducir por dependientes, por niños, por estudiantes, por padres a su cargo. Todos estos gastos podían llegar a deducirlos hasta por 3,5 millones de pesos. Ya no. Este es un golpe duro a la familia común y corriente que paga los gastos de manutención, de estudio, de salud de las personas que no trabajan dentro de su propia familia. Cuarto, grava a los CDTs.
Mucha gente logra con esfuerzo ahorrar en un CDT para que le dé una renta. El grueso de los CDTs son de 20 millones de pesos, 10, y de ahí buscan un ahorrito con el que se sostienen. Pues bien, le sube drásticamente el impuesto a los CDTs. Antes había un deducible por inflación, ya no. Quinto, impuesto a la compraventa de inmuebles. El sueño de todos los colombianos es lograr tener una casita, excepto las de interés social, que cuestan 150 salarios mínimos, unos 213 millones de pesos. De ahí para adelante, por encima de 213 millones, a pagar duro un nuevo impuesto. Mucha gente dirá, bueno, pero si tienen casa propia, eso vale mucho, que paguen alto. El grueso de los colombianos que no logran una pensión con mucho esfuerzo familiar y colectivo, logra comprar una casita para generar un arriendo. Esto agrava la situación de esas familias y le sube duro la tasa. Sin recortar medio gasto, pretende tapar huecos cargando los bolsillos que han logrado tener alguito. La problemática en cuestión no se atribuye únicamente a la discrepancia de contexto, sino también al marcado contraste entre las vehementes críticas que encendieron el fervor generalizado en el país y la praxis política de quienes habían profesado adoptar un modo alternativo de gobernanza, a pesar de las garantías gubernamentales de una inminente progresividad que afectará a los sectores de mayores ingresos. La percepción pública sugiere que la carga recaerá en última instancia sobre los que tienen menos margen financiero para asumirla. 10 son las perlas que encontró Angélica Lozano en la reforma propuesta por el gobierno de izquierda en Colombia, y acá continúan. Sexto, usted ya compra en Shein, en Temu, prepárese a pagar impuestos. Hoy solamente pagan impuestos las compras de 800.000 pesos para adelante. Por eso tanta gente hace compras chiquitas. Pues bien, prepárese a pagar impuestos, se acaba esa exención. Si usted compra chucherías por 20.000 o 30.000 pesos, pague. Séptimo, los carros híbridos no son de gasolina y diésel y tampoco son eléctricos. Como su nombre lo indica, son híbridos y hoy pagan 5% de impuestos. Prepárese, sube al 19%. En la práctica es pasar de pagar 6 millones a 22 millones de pesos. Se supone que el gobierno estimula este tipo de compras en la transición energética. Octavo, si usted es de los que muere por Silvestre por ir a ver a Shakira, pues a pagar, a pasar de 0 a 19% de IVA. Colombia se ha convertido en un escenario que atrae turistas o gente de todo el país moviéndose por ser feliz un par de horas con la música. Pues bien, a ese ratico de felicidad, póngale el 19% que hoy no tiene. Noveno, sube la retención en la fuente. Hay tarifas según el rango de ingreso. A los que están en 5 salarios mínimos, unos 7 millones de pesos, les sube y de ahí en adelante. Eso quiere decir que va a pagar más el profesional medio alto que el dueño del negocio. Décimo, cuentas alegres. 6.3 billones de pesos al año espera recaudar esta tributaria por mejor gestión de la DIAN, por contener, evitar y sancionar la evasión. Ojalá no se necesitaría tributaria si todo el mundo paga lo que le toca, si no hay evasión. Pero es un cuento iluso cuantificarlo así por año. Eso no lo han recogido antes. Este proyecto afecta de frente y directo a la clase media principalmente, que sigue en el Congreso discutirlo, debatirlo como cualquier proyecto de ley. No veo el ambiente, francamente, tiene algunos aspectos positivos, pero resultan marginales para el totazo que le da la clase media colombiana y al final a todo el mundo, porque afecta desde los alimentos hasta el arriendo. Acaba con todo. Los colombianos ajustarán el cinturón y se deberán abstener hasta de vivir. La izquierda está atrapada en su propia contradicción. Necesita recursos para financiar su proyecto de país, pero al hacerlo reproduce la misma lógica que antes atacaba con vehemencia. La nación colombiana no puede seguir atrapada en el círculo vicioso de reformas cada 2 años que no resuelven nada. Habla bien claro, opinando y argumentando. Andrés Mario Rubio, de que te llega, te llega. Las circunstancias imperantes exigen la presencia de una dirigencia capaz de fundamentar con profundidad y transparencia los ajustes emprendidos, demostrar con nitidez las ventajas sociales
del recaudo tributario y de respaldar sin reservas una agenda que propicie la eficacia del gasto público. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La encrucijada tributaria, recaudar para gobernar o endeudar para subsistir. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en ex, @atutobarrios y @abrpodcast o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En doble panorama digital, el podcast que llega a tus sentidos. Recaudar para gobernar o endeudarse para sobrevivir no es solo un dilema contable, es más bien una prueba de fuego que plantea una pregunta fundamental. ¿Puede la política en Colombia seguir generando confianza, acuerdos y una visión compartida para el futuro de la nación? En ausencia de cambios, las reformas tributarias contemporáneas serán consideradas como una mera adición al extenso cuerpo de evidencia de la incapacidad fiscal de la izquierda. Esta improvisación lleva 3 años de gobierno progresista y es de esperar que los ciudadanos que menos tienen sean los que carguen con el costo de haber votado como lo hicieron en 2022. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, panorama digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, panorama digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.